Bueno, en esta sección vamos a ver lo que son planos en el espacio. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a dibujar un plano en el espacio eh, de esta forma. Entonces podemos trazar una raya por acá, otra raya por acá. Listo. Una que sea simétrica a la otra, paralela. Y podemos unir las dos rayas. Entonces ahí tenemos un plano en el espacio. ¿Listo? Entonces este plano en el espacio, este que tenemos acá, el cual está en rojo, bueno, podemos hacerle la superficie. Esta va a ser su superficie. ¿Listo? Entonces ese plano, pues se puede, ¿qué? Se puede hallar, o la ecuación de este plano se puede hallar de forma vectorial. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos escoger un punto P, ¿sí? Un punto P acá, ¿listo? Este va a ser nuestro punto P. Y el punto P va a tener las coordenadas, bueno, x0, y0, z0. ¿Listo? Y adicionalmente podemos escoger sobre el plano un punto Q, listo, que va a ser este. Entonces el punto Q va a tener las coordenadas x, y y z, listo. Entonces en este plano podemos definir un vector, ¿de dónde? De P a Q, ¿sí? Entonces podemos definir ese vector de P a Q, el cual va de acá a acá. Bueno, hagámoslo en otro color. Este vector, ¿listo? Y ese vector entonces eh, lo llamamos PQ, ¿no? Entonces el vector PQ. Sin embargo, también podemos tener un vector normal a la superficie del plano, ¿sí? Sea normal, es decir, que sea perpendicular al plano. Entonces ese vector puede salir de esta forma. Esto lo hacemos con verde, lo más resaltado. No, esto no. No sigamos con esto, pero lo arreglamos. Entonces aquí tenemos un vector normal al plano. ¿Listo? Entonces ese va a ser nuestro vector normal al plano. Y ese vector lo vamos a llamar n. El vector n, el cual tiene las componentes a, b y c. ¿Listo? O sea, viéndolo desde una parte lateral, entonces si nosotros ponemos esto desde una vista lateral, entonces ¿cómo se puede ver esto? Se puede ver que si tenemos nuestro plano así inclinado, ¿sí? Si tenemos el plano inclinado en esta forma, entonces va a salir un vector en este sentido. Va a salir un vector, vamos un poco más grande la línea, va a salir un vector en este sentido, ¿listo? Y aquí vamos a tener el vector azul, ¿listo? Que va a ir en este sentido, ¿no? Entonces esa es como nuestra vista lateral del plano, ¿listo? Y bueno, y entre estos dos pues va a existir un ángulo de 90 grados, ¿listo? Entonces recordemos que eh, cuando Q es como aquí Q, este es el vector Q, este es el vector PQ, ¿listo? Y este es el vector N, ¿sí? Entonces, este es el vector, ¿no? El azul, es el vector PQ y el verde es el vector N. Entonces recordemos que por
linealidad por el producto escalar si dos vectores tienen entre ellos 90 grados y son ortogonales, entonces el producto punto va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, recordando, podemos escribir aquí recordando, ¿sí? Entonces, si dos vectores son ortogonales, listo. Entonces, bueno, entonces el producto el producto punto, o sea, para este caso que el vector PQ, ¿sí? El producto en n entre P y Q, el producto punto, va a ser igual a 0. ¿Listo? Bueno, ese 0 quedó más como una O. Entonces va a ser igual a 0. ¿Listo? Teniendo en cuenta las condiciones de nuestro plano. ¿Listo? Pero entonces, ¿quién es el vector PQ? Pues va a ser la diferencia entre cada una de las componentes de quién, de P a Q. Es decir, bueno, el vector n, pues ya sabemos que es A, B y C. Entonces, si nosotros utilizamos eso acá, entonces vector n nos va a quedar que A, B, C. ¿Listo? Producto punto entre P, entre el vector PQ. Pero el vector PQ lo conforman las componentes, ¿no? X menos X sub 0 sería la componente en X. Entonces X menos X sub 0, la componente en Y sería pues Y menos Y sub 0, ¿sí? La distancia entre esos dos, Y menos Y sub 0, y pues el último va a ser Z menos Z sub 0, ¿listo? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si hacemos el producto punto entre esto, entonces recuerden que es esta componente por esta componente, ¿no? La multiplicación entre componentes. Entonces nos va a quedar que A multiplicado por ¿quién? Por X menos X sub 0 más el producto punto. Entonces sigue la siguiente componente, B, ¿de quién? B, Y menos Y sub 0, ¿listo? Más el último que va a ser C, ¿de quién? De Z menos Z sub 0, ¿listo? Y esto va a ser igual a 0. Entonces, esto es lo que se conoce, esto es lo que se conoce como la ecuación canónica, esta parte de acá, lo que se conoce como la ecuación canónica del plano, ¿listo? La forma canónica. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. Entonces, podemos decir el siguiente teorema. Entonces, teorema, ¿listo? Entonces, el teorema que va a decir. Entonces, el plano que contiene, ¿sí? Que contiene el punto x0, y0, z0, ¿listo? Y tiene un vector normal, y tiene un vector normal. Entonces el vector normal lo definíamos como A, B, C, ¿listo? Puede representarse, ¿sí? Puede presentarse, ¿listo? En forma canónica, en forma canónica, como,
Entonces la ecuación en forma canónica va a ser la que acabamos de escribir. A de x menos x sub 0 más b de y menos y sub 0 más z, más c menos multiplicado, ¿sí? Multiplicado, bueno, c, es que la tabla está fallando en ese pedazo, z menos z sub 0 igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación que describe el plano. ¿Listo? Así podemos escribirla de una forma general. ¿Listo? Entonces podemos reagrupar, podemos multiplicar este por este por este. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, bueno, este por este va a ser ¿quién? A por x. Entonces, a por x, bueno, hagámoslo en otra hoja. Entonces va a ser, bueno, multiplicando ahí nos va a quedar a por x menos a por x sub 0, ¿listo? Más b por y menos b por y sub 0, ¿listo? Más c por z menos c por z sub 0 igual a 0, ¿listo? Y si agrupamos es solo los términos de la variable, porque x sub 0 es un punto fijo, entonces la variable va a ser x, y y z, entonces nos va a quedar ax más by más cz más d igual a 0, ¿sí? Entonces esta es la ecuación general, ¿sí? La ecuación general, la ecuación general, ¿listo? Pues ¿dónde quién? Pues donde d quién va a ser, pues los términos sobrantes, donde d es igual a quién, pues va a ser igual a s menos x sub 0, ¿sí? Menos b por y sub 0 menos c por z sub 0, ¿listo? Eso es lo que nosotros llamamos d, ¿listo? O sea, serán las constantes, ¿no? Aquí a es constante, x sub 0 es constante, b es constante, y sub 0 es constante, y c es constante, y z sub 0 es constante. Entonces esto va a ser constante, ¿listo? Entonces, bajo estos parámetros, entonces podemos establecer ya un ejemplo. Entonces el ejemplo va a ser el siguiente. Entonces hallar entonces ejemplo. Ejemplo. ¿Listo? Entonces hallar la ecuación general. La ecuación general, listo, del plano que contiene, listo, que contiene los puntos, entonces 2,1,1, listo. El siguiente será 0,4,1 y el último será menos 2,1,4, ¿listo? Entonces, aquí tenemos ya en esta figura, se tiene la representación de esos puntos, ¿listo? Entonces aquí tenemos el punto 2, 1, 1, aquí tenemos el punto menos 2, 1, 4 y tenemos el punto 0,4. Pues precisamente eso forman, si se dan cuenta, eso forman un plano, que es la parte sombreada. ¿Listo? Entonces la gracia es hallar la ecuación de ese plano. ¿Listo? Entonces para eso primero vamos a hallar el vector normal.
listo. Entonces pongámoslo aquí. Bueno, podemos copiar esta figura para que entonces copiar, y aquí le vamos a dar pegar, listo. Entonces solución. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar el vector normal, ¿no? Primero, entonces, hallando, hallar el vector normal, ¿listo? Entonces, el vector normal, ¿cómo lo hallamos? Pues lo hallamos a partir de estos dos vectores, ¿listo? Entonces, el vector normal, pues, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo un vector que sería el que estoy dibujando aquí, bueno, dibujémoslo en otro color, sería un vector que será perpendicular a estos dos, ¿listo? Eso sería el vector normal. Aquí va un vector que va a ser perpendicular a esos dos, ¿listo? Entonces este vector va a ser perpendicular a estos dos, y pues ¿cómo hallamos este vector? Pues este vector va a ser que el producto punto entre el producto cruz entre este vector y este vector, ¿listo? Entonces entre el vector u, que aquí ya se llama u, y entre el vector b, ¿listo? Entonces el vector normal podemos escribir, vector normal va a ser igual a ¿quién? Al producto punto entre u cruz b, ¿listo? Esto es u. Pero entonces, ¿quién es el vector u? Pues el vector u es la diferencia entre este punto y este punto, ¿listo? Entonces hallando u, entonces este vector sale así como del plano, no es que esté sobre ese plano, sino sale del plano, sale del tablero, sale sí, del tablero, digámoslo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Entonces, u va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a este punto, ¿cierto? O sea, el punto 0, que es este, menos el punto de acá de la componente, que es menos 2, el siguiente punto es 4, menos el de acá, que equivale a 1 de la componente y, 1, y la componente z, que es 1 de este, menos la componente z del otro punto, que es 1, ¿listo? Entonces el vector u va a ser, bueno, escribámoslo ahí al lado, que ahí hay espacio. Entonces el vector 1 va a ser igual, el u va a ser igual a ¿quién? A menos 2, 4 menos 1 va a ser 3, y 1 menos 1 va a ser 0. ¿Listo? Este es el vector u. Ahora el vector b. Entonces el vector b, bueno, aquí lo había escrito en cursiva. Entonces vector b, listo, va a ser igual a ¿quién? Entonces va a ser este punto menos este punto, ¿no? Este es el vector b, que ahí lo tenemos aquí en pantalla, listo. Entonces el vector b va a ser igual a este punto, que es menos 2, la componente en x, menos la componente en x de este punto, que es 2, listo, menos 2, la componente aquí en y, que es 1, ¿sí? Menos la componente de aquí, que es 1, y así para z, ¿no? Entonces, 4, que es la componente en z de acá, menos 1, que es la componente en z del otro. Y eso nos va a dar el vector menos 4, ¿sí? 0, 3. ¿Listo? Entonces ese va a ser mi vector b. Y entonces con esos dos vectores pues podemos hallar nuestro vector normal a partir del producto cruz. Entonces aquí desarrollando, entonces como en un ítem, ¿no? Entonces aquí tenemos un ítem, entonces vamos a hacer otro ítem acá,
Entonces, hallando el producto cruz, hallando el producto cruz, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, U cruz B, ¿sí? U cruz B va a ser igual a ¿quién? Entonces, recordemos que esto aquí cogíamos y el vector en la dirección Y, dirección J y en la dirección K, y poníamos cada una de las componentes. Las componentes de U, ¿cuáles son? Menos 2, 3 y 0, ¿no? Entonces, menos 2, 3, 0. Y la componente de acá del vector B van a ser menos 4, 0 y 3. Entonces, menos 4, 0 y 3. ¿Listo? Y entonces, ese producto cruz, pues ya una vez usted hace el producto cruz, entonces, bueno, hagámoslo. Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual ahí en la dirección que, bueno, este por este, ¿cierto? Y entonces este por este va a ser 9 menos este por este, pero el resultado 0 por 0 nos da 0, entonces no lo ponemos, ¿sí? Menos, sigue el menos de acá, acuérdense que esto es más, menos, más, entonces menos, ¿no? Entonces menos j de este multiplicado por este, ¿no? Entonces este por este nos va a dar menos 6, ¿listo? Y menos 4 por 0 da 0, pero entonces no lo ponemos aquí, ¿listo? Y el último va a ser más en la dirección K, ¿listo? ¿De quién? De este por este, menos 2 por 0 da 0, menos, ¿sí? Menos, perdón, menos este por este, menos, entonces esto nos da menos 12, ¿no? Y si reorganizamos esto, entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a quién, bueno, a 9 en la dirección Y, ¿sí? 9 en Y, más 6 en J, ¿listo? Más 12 en K, ¿listo? Entonces, si se escribe en la otra notación va a ser 9,6,12, ¿listo? Y ese va a ser ¿quién? Pues nuestro vector normal. Entonces ya con nuestro vector normal ya podemos hallar la ecuación, ¿no? Entonces acordémonos que el vector normal que n, ¿sí? Es igual a ¿quién? Pues es igual a A, B, C. ¿Listo? Que para este caso eran 9,6,12. ¿Listo? Entonces, ya como sabemos que esto es A, B y C, 9, 6 y 12 es A, B, C, entonces simplemente en el otro ítem lo que hacemos es utilizar nuestra ecuación del plano. Entonces, la ecuación del plano, ¿sí? Es, entonces recordemos que es A, ¿de quién? De x menos x sub 0 más b de y menos y sub 0 más c de z menos z sub 0 y esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿pero quién es A? Pues acá ya lo tenemos, ¿no? Es 9. 9 por x menos x sub 0. Pero x sub 0, ¿quién puede ser? X sub 0 pues va a ser nuestro punto de referencia. Para este caso podemos tomar este punto. También usted puede tomar este punto o este punto. ¿Listo? Pero entonces como tomamos el vector normal con respecto a este punto, entonces vamos a utilizar el punto de acá. Entonces el punto equivale, x sub 0 sería ¿quién? 2, ¿listo? Que es la componente en x de este punto. Entonces va a ser igual a 2, ¿listo?
más b, pero b ¿quién es? Entonces aquí ya tenemos que b equivale a 6, entonces b equivale a 6, y menos y sub 0, entonces y sub 0 acuérdense que es el punto que teníamos acá, entonces aquí la componente y equivale a ¿cuánto? A 1, entonces ese va a ser nuestro y sub 0, entonces aquí va a ser igual a 1, listo, qué pena, esto aquí no es en este corchete, listo, más c equivale a 12, ¿no? Entonces 12, perdón, 12, es que aquí la tabla está fallando en este pedazo, entonces 12 de quién, de z, menos z sub 0, pero z sub 0 recordemos que es el punto de acá de este espacio, ¿no? Entonces de este punto, entonces la coordenada z equivale a 1, ¿listo? Entonces aquí va 1 y eso es igual a 0, ¿listo? Entonces esta parte es la ecuación canónica, ¿no? Esta es la forma canónica, ¿no? Entonces forma canónica, ¿listo? Forma canónica. Sin embargo, nosotros podemos reducir esto a la forma general, ¿listo? Entonces la forma general, ¿cómo quedaría? Sería multiplicar este por este, y este por este, este por este, y este por este, este por este, y este por este, ¿listo? Entonces la forma canónica nos quedaría como, entonces 9x menos, entonces este por este nos va a dar menos 18, ¿listo? Más 6y menos 6, ¿sí? Que es el resultado, se obtiene multiplicar este por este y este por este, y el último nos va a quedar más 12z, ¿sí? Menos, menos 12, ¿sí? Que es el de multiplicar este por este y este por este, y esto es igual a ¿quién? A 0, ¿listo? Y entonces sumamos los términos que no tienen las variables, entonces menos 18, menos 6, ¿sí? Menos 12, entonces eso nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar menos 36, entonces nos va a quedar 9x más 6y más 12z menos 36, ¿no? Que sale la suma de, o la resta de menos 18 menos 6 y menos 12, ¿no? Y eso va a ser igual a 0. Sin embargo, aquí podemos simplificar, entonces si se dan cuenta todos estos son múltiplos de 3, entonces acá si sacamos tercera a un lado, sacamos tercera al otro, o sea, podemos dividir aquí entre 3, ¿sí? Divido entre 3 acá, dividiendo, dividiendo acá, dividiendo acá y dividiendo acá y dividiendo acá, todo entre cuánto, entre 3, listo, dividido entre 3, entonces ¿cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar 9, 3x más 2y más 4z, listo, menos 12 igual a 0, listo, 0 dividido entre 3 da 0, entonces esta parte de acá es lo que es la forma general, listo, entonces forma general, entonces esa es la forma de qué, de hallar la ecuación de un plano, listo. Bueno, en el ejemplo anterior encontramos la ecuación del plano, la cual correspondía a 3x más 2y más 4z menos 12 igual a 0. Entonces el objetivo es graficar tanto los vectores normales que también se hallaron, ¿sí? Tanto los vectores como el plano, ¿no? Para establecer si está bien. Entonces, bueno, la ecuación del plano era esta, ¿sí?
voy a buscar el vector normal en el video. Entonces en el video el vector normal, bueno, lo calculamos como n cruz b. El vector normal era este, ¿no? Este de acá. Ese era nuestro vector normal y la ecuación del plano era la que ya les había mostrado. ¿Listo? Entonces vamos a ir a matemática, vamos a files, entonces le damos paleta y vamos a basic calculation, y en basic calculation vamos a graphics, utilizamos la opción graphics y vamos a darle plot en 3D. ¿Listo? Bueno, primero abramos un nuevo archivo, entonces plot en 3D. Entonces le damos plot aquí en 3D. Entonces aquí el primer cuadro corresponde a la función, ya vamos a explicar cómo es la función, y aquí a dos variables de esa función. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque se halla la forma general, que era la que teníamos aquí. La forma general la hallamos precisamente para poder graficar, mucho más fácil, para poder graficar, mejor dicho, en matemática. ¿Listo? Entonces necesariamente tenemos que despejar alguna de las variables y dejarlas en términos de las otras. Por lo general lo que se despeja es z. ¿Listo? Se despeja z de esta ecuación y se deja en términos de x y de y. ¿Listo? Entonces de aquí voy a despejar z, la voy a hacer de una vez aquí dentro del programa. Entonces, si nos damos cuenta aquí en el video, el 12 pasaría al otro lado a sumar. Bueno, eso quedaría una fracción primero que todo. Entonces voy a poner una fracción acá. Entonces quedará el 12, que es el que pasa al otro lado a sumar. Después pasaría también, ¿quién? Pasaría a restar el menos 3x y el menos 2y. ¿Listo? Entonces menos 3x menos 2y. ¿Listo? Y si usted despeja, pues bueno, como el 4 está multiplicando, pasaría a dividir al otro lado. Entonces, en matemática nos va a quedar esto sobre 4. ¿Listo? Entonces, quiere decir que z es igual a esto, ¿no? Despejándolo de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, vamos a escogerle entre dónde y dónde. Entonces, como les decía, aquí ya son dos variables. Entonces, aquí va entre x. ¿Listo? Y aquí le vamos a dar entre menos 2 y puede ser 2 o bueno 5, o si quieren entre menos 5 y 5, y aquí es lo mismo. Entonces x va a ir entre menos 5 y y, que es la otra variable. Como ven, esta función ya depende de sus variables x y y, entonces aquí va a ir entre menos 5 y aquí entre 5. ¿Listo? Entonces vamos a darle shift enter y ahí va a salir el plano. ¿Listo? Ese es el plano el cual veíamos en la función anterior. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es graficar los dos vectores. Bueno, los dos vectores. Bueno, agrandemos esto, no se ve casi. Listo. Agrandemos esto. Aquí agrandemos esto un poco. Bueno, listo. Entonces ahí está nuestro plano. Ahora vamos a graficar, entonces esto podemos llamarlo P1. Listo. Ahora vamos a graficar el vector, los vectores correspondientes. Entonces aquí nos damos cuenta que bueno, el ejemplo nos daba dos puntos, ¿no? Aquí estaban los puntos, el punto era 2, 1, 1 y estos eran los otros dos puntos. Entonces vamos a graficar este vector, el vector U, cual tenemos acá, y el vector B, el cual tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a llamar el vector U. Listo, U, entonces va a ser igual a ¿quién? Entonces recordemos que ahí utilizamos la función show. Abrimos y cerramos para graficar vectores, entonces le damos graphics, abrimos y cerramos, recuerden siempre abrir y cerrar, y aquí le damos line, ¿no? Graphics, bueno, aquí es graphics 3D, ¿no? 3D, y aquí le damos line. Listo, abrimos y cerramos corchetes cuadrados,
Y aquí entonces ya utilizamos las llaves, ¿no? Entonces abrimos una llave, las llaves de los puntos, y en la segunda vamos a abrir otra vez nuevamente llaves para meter el primer punto. Entonces el punto que utilizamos de referencia fue el punto 2, 1, 1, ¿no? Entonces 2,1,1, ¿listo? Coma, y entonces enseguida graficamos el otro punto. El otro punto era el punto menos 2, 1 y 4. Entonces menos 2,1,4. ¿Listo? Entonces ese era nuestro vector U. Ah, no, ese es el vector B, según aquí nuestra gráfica. Entonces llamémoslo aquí B. ¿Listo? Y pues para graficar el vector U, perdón, hacemos lo mismo. Entonces el vector U, entonces va a ir del mismo punto, pero el otro punto era 0, 4 y 1. ¿Listo? Entonces aquí va a ir 0, 4 y 1. ¿Listo? Entonces obviamente el objetivo es graficar eso en uno solo. Vamos a también de una vez a graficar el vector n, ¿sí? El vector n, entonces, bueno, podemos observar primero esto. Entonces vamos a tomar el show, listo, show, y le vamos a dar que me muestre a P1, U, B, listo. Entonces ahí se dan cuenta que aparecen los dos vectores en el plano. Ahorita vamos a rotar ese plano para poder observarlo mejor. ¿Listo? Y pues nos falta graficar el vector normal, entonces ese lo llamamos n. Entonces cogemos control C, control V. Bueno, el objetivo de esto es que se vean los ejes, ¿no? Entonces le damos Access Label, Access Label, listo. Entonces guión mayor que, aquí lo que estoy haciendo con esto es darle los ejes, ¿no? Para saber cuál es X, Y, Z. Entonces le damos aquí comillas X, listo, coma, nuevamente comillas Y, listo, coma, y comillas nuevamente Z, listo. Entonces ahí van a aparecer ya los ejes X, Z y Y, listo, para saber dónde nos estamos parando, listo. Y ahora, bueno, el vector n, entonces en el ejercicio nos había dado ¿cuánto? Nos había dado, aquí está, ¿no? El vector n nos había dado 9, 12, 9, 6 y 12, ¿no? Entonces el vector n, ¿desde dónde a dónde se grafica? El vector n se grafica desde el punto de referencia hasta ese vector, ¿listo? O sea, 9, 6 y 12, ¿listo? Y si quiere podemos ponerlo de una vez acá, entonces vector n. Entonces ahí apareció el vector n, ¿listo? Ahí no se ve muy bien, entonces vamos a utilizar una función para poder observarlo bien. Bueno, entonces para ver mejor la gráfica, ¿sí? La que teníamos acá, entonces vamos a rotar este sistema. Entonces vamos a darle coma, aquí en show le vamos a dar viewpoint, y le damos la flecha, y aquí utilizamos las llaves, ¿listo? Entonces la primera corresponde al X, entonces podemos darle 0,0 rotación a X, coma, esta después de la coma corresponde a Y, entonces podemos darle un menos 2, coma, y la tercera corresponde a Z, entonces podemos darle 0,3, ¿listo? Y ahí ya nos va a dar otra gráfica, ¿no? Entonces ahí rotó la gráfica, ¿listo? Ahí rotó la gráfica que nos estaba dando anteriormente, ¿listo? Entonces des en cuenta, voy a ir variando la rotación en Z para que se den cuenta que se puede observar mejor, ¿listo? Ahí empieza a rotar y a rotar.
Entonces des en cuenta que ahí tenemos nuestros dos vectores, listo, y el vector normal al plano, que es este, listo. También puede rotar aquí con respecto a x, podemos por ejemplo darle 0,03 y ahí des en cuenta que se rotó con respecto a ese eje, listo. Entonces bueno, también podemos hacer más pequeño este vector. Si nos damos cuenta, el vector aquí es, perdón, aquí es 5, ¿no? Aquí es 6, había embarrado, había pulsado mal. El vector que nos había dado normal era 9, 6 y 12, ¿no? Vale, eso no se afecta mucho acá. Entonces ahí está nuestro vector, igual, normal. Y aquí está el vector, ¿no? Entonces como este vector, pues si se dan cuenta todos son múltiplos de 3, pues podemos hacerlo un poco más pequeño para que aprecien la gráfica. Entonces esto es múltiplo de 3, podemos poner 3, 2 y 4 aquí, listo. Eso se hizo más pequeño el vector, pero es con el fin de apreciar un poco más la gráfica. Entonces des en cuenta, ahí está el vector, listo. Vamos a voltear un poco más esto para que se observe mejor. Ahí está, listo. Entonces esa es la forma de graficar planos en 3 dimensiones.